Imagina un escenario en el que lo imposible parece volverse realidad, donde las leyes naturales que siempre hemos dado por sentadas se quiebran y la ciencia médica se encuentra cara a cara con lo inexplicable. Este es uno de esos casos que no solo capturan nuestra atención, sino que nos dejan perplejos, pensando en los límites y misterios de la vida misma. Bienvenido a una historia que sacudió al mundo entero y que seguramente te hará dudar de lo que sabes sobre el cuerpo humano y sus capacidades. La historia de la niña que nació embarazada no es un relato ficticio, sino un episodio real que desafía cualquier noción convencional de la medicina. Corría el año 2019, en la vibrante y calurosa ciudad de Barranquilla, Colombia, cuando un acontecimiento médico sin precedentes comenzó a tomar forma. Todo comenzó de manera bastante normal, con una joven madre llamada Mónica, quien esperaba su primer bebé con la ilusión y el nerviosismo característicos de una futura madre primeriza. Sin embargo, lo que debía ser un embarazo común y corriente pronto se convirtió en un rompecabezas biológico que dejó a todos boquiabiertos. Durante una ecografía rutinaria en el 7º mes de gestación, el médico que realizaba el procedimiento se topó con algo totalmente inesperado. La imagen del ultrasonido no mostraba solo un cordón umbilical, sino dos, lo que de inmediato hizo pensar en la posibilidad de gemelos. Pero esto no era un caso típico de gemelos. Los médicos, con el ceño fruncido y los ojos fijos en la pantalla, sabían que estaban viendo algo extraordinario, algo que sus años de experiencia no los habían preparado para presenciar. Las imágenes revelaron una escena de lo más inusual. El feto, que debía estar solo en el útero de Mónica, estaba albergando lo que parecía ser otro ser. Pero lo que este ser era no se trataba de un bebé desarrollándose con normalidad. Se trataba de algo mucho más extraño, un fenómeno que la ciencia conoce como feto en feto. Para comprender el asombroso caso del feto en feto, es necesario hacer un pequeño recorrido por los misterios del desarrollo humano. Este fenómeno es extremadamente raro y ocurre en las primeras etapas del embarazo, cuando un óvulo fertilizado comienza a dividirse para formar gemelos idénticos. En circunstancias normales, cada embrión crece y se desarrolla por separado, convirtiéndose en dos bebés distintos que comparten el vientre materno. Pero en un caso de feto en feto, la naturaleza comete un error inexplicable. Uno de los embriones queda atrapado dentro del otro. Este gemelo atrapado, llamado gemelo parásito, no es un bebé viable. En lugar de desarrollarse como un feto completo con órganos vitales y funciones autónomas, se convierte en una masa de tejido que depende totalmente del gemelo más grande para sobrevivir. En otras palabras, este parásito no puede vivir por sí mismo y se alimenta de los nutrientes y el oxígeno que el gemelo sano obtiene de la madre. Es un invasor silencioso, sin cerebro ni corazón funcional, que se adhiere al cuerpo del gemelo huésped, creando un vínculo parasitario que podría tener consecuencias devastadoras. El equipo médico liderado por el Dr. Parra sabía que estaba ante un caso único y desafiante. Cuando se dieron cuenta de la situación, fue como si el tiempo se detuviera en la sala de ecografías. La realidad de lo que estaban presenciando era tan rara que tuvieron que consultar a otros especialistas, revisar libros de casos médicos y buscar orientación en literatura científica. Lo que estaba ocurriendo dentro del vientre de Mónica no solo era un enigma, sino también una emergencia médica que requería atención inmediata. El feto parásito estaba conectado al sistema circulatorio de la pequeña Samara, el nombre que la madre ya había elegido para su hija. Este parásito estaba drenando los recursos esenciales de Samara, consumiendo sus nutrientes y oxígeno. Esto no era una simple curiosidad médica, sino una amenaza real para la vida y el desarrollo saludable de la bebé. El cuerpo de Samara estaba trabajando arduamente para mantenerse viva mientras también alimentaba al intruso que había sido creado por un error en las primeras fases de la gestación. Con cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. Si no se intervenía a tiempo, Samara podría haber nacido severamente desnutrida o con daño permanente en sus órganos. La situación era crítica, y el equipo médico tuvo que tomar decisiones rápidas y calculadas. Era un caso en el que la vida de una niña inocente estaba en juego, y no había espacio para el error. Tras analizar cuidadosamente los riesgos y las opciones disponibles, los médicos decidieron que la mejor manera de salvar a Samara era adelantar el parto mediante una cesárea. Realizar esta operación antes de la semana 40 de embarazo era riesgoso, pero cada día que Samara permanecía en el vientre de su madre era un día en que el parásito la debilitaba más. Era un dilema médico de los que se ven pocas veces en la vida: proteger a la madre y a la hija, mientras se enfrenta una anomalía que desafía toda lógica. El hospital se preparó para el procedimiento como si fuera una misión de altísima prioridad. Había especialistas en pediatría, cirugía neonatal y obstetricia listos para intervenir. Cuando Mónica fue llevada al quirófano, todos sabían que estaban ante una operación crucial. Los minutos se volvieron horas mientras los médicos trabajaban con precisión,
sacando a Samara del vientre de su madre y preparándola para la segunda fase de su lucha por la vida. Samara nació en un entorno lleno de tensión, pero con la mejor atención posible. Apenas unas horas después de su nacimiento, se sometió a una cirugía delicada para extirpar el feto parásito de su abdomen. Los médicos sabían que tenían que actuar con cuidado, asegurándose de no dañar los órganos de Samara mientras removían al gemelo no desarrollado. La cirugía para extirpar el gemelo parásito no fue sencilla. Imagina un equipo de expertos trabajando meticulosamente, cada uno con un rol específico, cada decisión tomada con extrema precaución. El feto parásito era una masa de tejidos conectada por un cordón umbilical propio, rodeada de líquido amniótico, pero incapaz de funcionar como un ser independiente. Los cirujanos tuvieron que cortar y separar cuidadosamente cada tejido, asegurándose de que el proceso no afectara a los órganos de Samara. El doctor Parra, quien lideró la operación, describió el procedimiento como uno de los más complejos de su carrera. Dijo que no solo era una cuestión de destreza médica, sino también de responsabilidad humana. La vida de una bebé estaba en juego, y cada detalle contaba. Al final, la cirugía fue un éxito. El gemelo parásito fue removido sin complicaciones, y Samara comenzó a mostrar signos de recuperación. Después de la operación, Samara fue monitorizada las 24 horas del día. Sus padres, Mónica y su esposo, no podían creer lo que habían pasado. Pero a pesar del trauma y el miedo, hubo alivio en sus corazones al ver que su hija estaba luchando y mostrando fuerza. Con cada día que pasaba, Samara mejoraba, recuperando la energía y los nutrientes que antes le robaba el parásito. La ciencia médica puede ser un campo lleno de incertidumbres, pero también de milagros. Ver a Samara crecer y recuperarse fue uno de esos momentos en los que la medicina muestra todo su poder. Con el tiempo, los médicos confirmaron que no habría secuelas permanentes, y Samara podría llevar una vida normal. El caso fue documentado y estudiado por la comunidad científica, no solo por su rareza, sino también como un ejemplo de lo que se puede lograr con intervención médica oportuna. El caso de Samara y el feto en feto es un recordatorio de cuán poco entendemos realmente sobre el desarrollo humano. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente, hay misterios que aún desafían la explicación. Los expertos en biología del desarrollo aún no comprenden completamente por qué ocurren estas anomalías, aunque saben que tienen que ver con la división celular en las primeras etapas del embarazo. Para el público en general, este caso puede parecer sacado de una película de ciencia ficción. Y es natural que así sea, porque estamos acostumbrados a que los embarazos sigan un curso predecible. Pero este relato es una ventana a un mundo más complejo y fascinante, uno donde el cuerpo humano sigue siendo un enigma lleno de sorpresas. Es fácil olvidar que detrás de cada caso médico inusual hay un equipo de personas dedicadas que trabajan sin descanso para salvar vidas. Los doctores, enfermeras y cirujanos que atendieron a Mónica y Samara no solo hicieron su trabajo, demostraron la importancia de la preparación, la rapidez y la compasión en el cuidado médico. Este caso también resalta cómo la ciencia y la humanidad pueden unirse para enfrentar desafíos que parecen imposibles de superar. Y así, la historia de Samara no es solo un testamento del poder de la medicina, sino también un tributo a la resistencia y el milagro de la vida. Es un relato que nos deja pensando en lo maravillosa y misteriosa que es la existencia. Ahora, después de haber recorrido esta increíble historia, me encantaría saber qué piensas. ¿Te sorprendió tanto como a mí? Historias como estas nos muestran lo pequeños que somos en el gran esquema del universo y lo increíblemente resiliente que puede ser el cuerpo humano. Si te gustan los relatos que te dejan pensando y te intrigan, asegúrate de seguir conectado para más historias que te mantendrán en el borde de tu asiento. Esta fue solo una muestra de lo extraño y maravilloso que puede ser el mundo. ¿Te atreverás a seguir explorando los límites de lo conocido? Hasta la próxima aventura, y no dejes de buscar lo inesperado.